Diana Fuentes, ¿cómo estás, Diana? Buenas tardes. Buenas tardes, pues con mucho gusto de estar aquí con ustedes ahora, Arnoldo Temboris. Mucho gusto de acompañarles. Gracias. Arnoldo Cuellar, buenas tardes. Hola, Julio, ¿qué tal? Ya vi la cortinilla nueva, qué padre, muy bien. Saludos también a Diana y a Temuris. Igualmente. Temuris, buenas tardes. Hola, Julio, Diana, Arnoldo, ¿qué tal? Bueno, pues ¿con qué empezamos? Diana, ¿has buscado viajar a algún lugar y has tenido algún problema? Paro transportista, señalamientos de que instancias partidistas apoyan o en ellas están inscritos algunos de los dirigentes. ¿Qué opinión tienes respecto a este tema de esta protesta transportista y de agricultores que tuvo ayer una gran presencia en varias ciudades, en varias carreteras? Y ahora continúa, parece que con menor intensidad, pero persiste ahí. ¿Cómo ves ese tema, Diana? No, pues yo creo que cualquier movilización de ese tipo que para carreteras, que cierra puntos neurálgicos de los transportes de la ciudad, del país, de aduanas, pues es un asunto que evidentemente tiene toda la intención de servir como una movilización muy potente que quiere llamar la atención y generar ahí una manifestación de mucha fuerza. Pero fíjate que yo pensaba sobre todo en pues, ¿qué es lo que podemos entender que ciertamente está disponiéndose o jugándose en toda esta, pues, expresión de las tensiones que ha contraído en realidad la lógica ya no solo del neoliberalismo que vivimos en este país en las décadas pasadas, sino incluso la lógica de acumulación capitalista, ¿no? Cuando pensamos, por ejemplo, en el caso de los transportistas, pues yo creo que hay razones y además todos y todas sabemos de la violencia que viven muchos de esos mayoritariamente conductores, hombres, que tienen que lidiar con el crimen, pues en las trayectorias que tienen que recorrer día a día en el país y que pues hubo momentos en los años recientes de nuestro pasado en los que había zonas pues prácticamente pues que ya se sabía que ahí había asalto porque había asalto, ¿no? Entonces creo que hay una cosa que es efectivamente una realidad que hay que atender. Hay que atender la seguridad en las carreteras, en los pasos, ¿no? De mayor afluencia de comercio por vía terrestre en México. Y creo que eso es una cosa que es innegable. Eso por una parte, ¿no? Pero por otra me interesaba particularmente también la relacionada con los agricultores, porque yo creo que varias de las motivaciones que cuando menos en términos discursivos, políticos, han estado enunciando y han estado poniendo en la mesa, pues sí que hacen parte de una realidad altamente compleja de lo que nos dejó el neoliberalismo, ¿no? Lo que el neoliberalismo nos dejó y que no termina de resolverse. Por un lado, la efectiva mercantilización de ese que debería ser un bien social, que es el agua. Eso me parece que es importantísimo porque en un país como el nuestro, el agua lo considerábamos un recurso inagotable, ¿no? O sea, era algo que siempre había y que siempre iba a haber porque somos un país que tiene ciertas regiones que tenían enormes abundancia, había una gran abundancia de agua, ¿no? Pero con la ley que se dio durante el sexenio de Salinas en 1992 y que permitió, ¿no? El usufructo del agua como una mercancía, que se hiciera usufructo de este recurso, pues lo que vimos también fue la depredación a mansalva del agua. Es importante recordar, creo yo, que algunos de los grandes corporativos internacionales que se benefician y que se beneficiaron de la ley de aguas de Salinas, pues son nada más y nada menos que Coca-Cola, ¿no? Nestlé, Kimberly Clark, grandes corporativos que además no solo han hecho del agua una mercancía en beneficio de un negocio absolutamente privado, sino que además con daños ecológicos muy altos, no solo para la naturaleza, sino también para los habitantes de los entornos en los que pues han hecho esta explotación a mansalva. Creo que eso es muy importante de verlo,
porque ahora con el anuncio que se hizo en octubre pasado de la ley de aguas, que justo apuntalaba la idea de que finalmente vuelva a ser un recurso de la nación, en realidad también nos pone en la mira la discusión, una discusión que creo que socialmente debería ser más amplia, más vasta, y que es pues que no estamos ante un recurso que sea inagotable, que es falsa la idea de que, bueno, ahora entonces ya no va a estar en manos, ojalá, ya no va a estar en manos de Coca-Cola solamente, sino que va a estar en manos de la nación. Bueno, pues podemos seguirla desperdiciando, puede seguirse tirando, puede seguirse contaminando. Creo que este sería un muy buen motivo para que socialmente empezáramos a hablar de una racionalización colectiva de ese recurso. Porque por otra parte está articulada también al otro asunto que ha motivado estas movilizaciones, y que tiene también que ver con el campo mexicano, ¿no? Que como sabemos, pues también viene de décadas de un profundo abandono. Por supuesto que ahí hay escalas, eso también creo que hay que mirarlo, ¿no? No es lo mismo el cultivo de traspatio, que pues para algunos ha sido una mecánica pues de sobrevivir a la más tremenda pobreza y a la más tremenda marginación, pero que el cultivo de traspatio pues era la manifestación de que en otras manos había una enorme concentración de tierras y que en esa regulación y en ese uso de los recursos del campo, pues también fue generando unas disparidades muy importantes que tampoco terminan aún de solventarse, ¿no? Algunos de los manifestantes, pues no son precisamente ese pequeño campesino, ¿no? Ese pequeño propietario de tierras, sino se trata también de propietarios de otra escala mayor, y que también en ese juego y en esa forma de componendas que se fueron dando bajo los esquemas de los cacicazgos locales en los distintos estados de nuestro país, pues en algunos casos también resultaron beneficiados de esa privatización efectiva del agua. Ahora en esta recomposición, pues también ya no les está viniendo precisamente tan bien. Entonces yo creo que son varios elementos que se van entrelazando y que nos ponen socialmente frente a la necesidad de una discusión que no solo recomponga o le haga parches a lo que el neoliberalismo hizo con el agua, con el campo, con aquellos cultivos que son tan propios de nuestra alimentación y necesarios para la soberanía alimentaria, sino que tendríamos que estar intentando ir más lejos, ¿no? Y revisar en qué medida se puede hacer una redistribución mucho más justa. Gracias, Diana. Arnoldo Cuellar, ¿qué opinas de los señalamientos acerca de las historias políticas de algunos de los dirigentes de esta movilización de ayer y hoy? El señalamiento de la propia Secretaría de Gobernación en el sentido de que 10 de 11 organizaciones se abstuvieron o no participaron en esta movilización. Intereses políticos, partidistas, ¿habrá motivaciones políticas e intereses partidistas? Arnoldo Cuellar. Bueno, creo que, la respuesta sería que sí, pero que eso no es lo que motiva lo que está ocurriendo, el éxito de este tipo de movilizaciones. O sea, los intereses políticos son inevitables y no puedes excluirlos nunca de la ecuación en ninguna cuestión. Es más, deben ser calculados, descontados, pero el problema que genera que estos intereses políticos puedan aprovecharse, a veces está ahí, está atrás de ellos, y parte de otras cuestiones de inconformidades lastradas y larvadas, ¿no? Yo veo que se están mezclando muchas agendas, y que el gobierno no aborda las cosas de manera correcta cuando las enmascara en el tema de la conspiración política. No es que lo debe excluir ni que esté ajeno, pero sí que hay que deslindar, porque no se puede abordar un problema cuando se complejifica innecesariamente por la propia forma de abordarlo, en lugar de partirlo, de revisar las partes que están incluyéndole. Unas tienen soluciones de un tipo, otras de otro tipo. En estas movilizaciones de ayer ya el tema no eran los precios, el tema era el agua mayoritariamente, y era la ley, la reforma, el planteamiento de este cambio legal de la forma de manejar el agua en el país.
Desde luego que la justificación es evidente, está a la vista. O sea, ya no hay agua para muchas ciudades para consumo humano. Y el campo es el mayor consumidor de agua porque todavía se maneja como una agricultura tradicional que exige grandes cantidades de agua, que también ahí el concepto de desperdicio no es tan claro, porque el agua rodada que inunda una parcela, parte se infiltra al subsuelo, donde también tenemos un grave problema de abatimiento de mantos freáticos, y parte se evapora, pero también esa evaporación forma parte de los microclimas en el país y desde luego es un sistema cerrado el ambiente, el medio ambiente en el mundo, ¿no? Pero sí hay maneras de modificar esto, lo han hecho los agricultores capitalistas que emplean mucho menos agua y tecnifican y obtienen mayor rentabilidad en sus parcelas y que están exportando, pero trasladar eso a los agricultores que no tienen esas capacidades económicas, esos flujos de efectivo, no es tan sencillo. Al final del día, el agua es el insumo más barato. Decirles que si en lugar de disponer de, no sé, 100 metros cúbicos por cultivo, les van a dar 10 porque eso basta mediante un riego técnico, les ahorra realmente poco frente a los costos que tienen otro tipo de insumos, como los fertilizantes, como la propia semilla, como, bueno, la propia tecnificación va a traer consigo la necesidad de, pueden subsidiarles la primera inversión, pero después habrá que estar manteniendo fondos para el mantenimiento y para la sustitución de piezas, además de cambiar toda una forma de cultura. El agua está privatizada en el país de muy mala manera, porque lo que pretendió hacer la reforma salinista, que fue socializarla a través de los distritos de riego manejados por los propios agricultores, en realidad la privatizó, porque no había democracia en el campo, ni había democracia en el priismo, y entonces algunos cuantos caciques siguen manejando después de 30 años. Esto ocurre en Guanajuato, evidentemente, y tengo datos para confirmárselos, pero me imagino que el modelo se reproduce en todo el país. Y estos cacicazgos políticos han dominado la escena, en los municipios han dominado las alcaldías. En Guanajuato incluso produjeron un candidato a la gobernatura, que fue el ex líder cenecista Gerardo Sánchez, muy consentido por Luis Videgaray en el sexenio de Peña Nieto, porque ese manejo del agua clientelar les dio dinero y les dio control político. Y hoy, cuando se quiere modificar eso con una racionalidad que apunta a que destinar menos agua con una tecnificación que en sí misma también, a la hora que es impuesta, resulta muy complicada, ¿no? Para destinarla a las ciudades, pues choca con intereses muy profundos, con intereses. Si hay un sector conservador en cualquier sociedad, es el campesinado. Y ahí va a haber resistencias fuertes, tanto frente a, sin importar si la solución es correcta, si técnicamente es correcta, habría que hacer política. Y creo que no se está haciendo, creo que se están decidiendo cosas en los escritorios de la Ciudad de México, creo que al frente de la Conagua pues, está un técnico, entiendo que es abogado, Efraín Morales, sin mucho ascendiente político, y esto va a requerir mucha mano izquierda, ¿no? Entonces se te junta esa agenda con la de los que demandan seguridad y con la de los que quieren golpear al gobierno, y esta mezcla es la que resulta muy difícil de descifrar. Y desde luego se te cuelan los intereses políticos, y en Chihuahua están hablando de una huelga fiscal, y en poco tiempo tendremos temas electorales en 17 de estos estados. Casualmente son 17 los estados donde se presentaron los cierres de carreteras. No estoy diciendo que sean los mismos porque no me consta, creo que no es necesario. Por la otra parte, resulta más fácil y más impactante cerrar 17 carreteras en puntos neurálgicos del país que llenar el Zócalo. Se requiere menos gente, porque además, pues, 4 tractores cierran una carretera, ¿no? Entonces creo que lo primero que me gustaría sugerir es que desde el gobierno tienen que tratar de entender, tratar de descifrar, hacer inteligencia y saber qué intereses están mezclados y deslindar a los que pudieran tener una justificación de los que están tratando con oportunismo el asunto.
Hasta ahí, además, el tema, bueno, pues está en la Cámara de Diputados, la reforma a la ley de aguas, y ahí también intervienen ya otros factores que tocaremos después seguramente. Dicen acá que no saben que el insumo Ándale, es el agua. se nos fue Julio. Con Se nos razón, fue con nuestro razón no me ponía moderador. un alto. Se Bueno, nos fue Temoris, pero a ver, ¿tú qué opinas del tema? Déjame dar golpe de estado. Fue golpe técnico. Sí, totalmente. Esto ya es peor que Mesa Montessori, ya de plano. Los alumnos al poder. Genial. Bueno, ya, gracias a José Guadalupe Armenta, que también dice, sigue Temoris, gracias. Bueno, yo creo, o sea, yo coincido con ustedes. A mí, yo creo que hay que comentarlo, compartir con esta audiencia, pues que nos toca tratar de hacer el análisis considerando los distintos escenarios de aquello que no vemos, ¿no? O sea, pues, tenemos que verlo desde un extremo cuando quienes dicen las demandas que se están presentando son totalmente legítimas, los movimientos son espontáneos y obedecen solamente a los intereses de los grupos a los que representan y nada más. No hay intereses políticos, no hay intereses. Eso es en un extremo. En el extremo contrario están el de las demandas no son legítimas, no tienen razón de hacerlo, están sirviendo a intereses políticos nacionales o aún peor, internacionales. Y la verdad es que tenemos que considerarlas todas porque estamos viviendo tiempos que son complejos y se están poniendo cada vez más complejos en la medida en que Donald Trump, que hay empresarios que están bastante más belicosos que en el sexenio anterior, que hay disposición a financiar acciones en contra del gobierno y que sobre todo que Donald Trump pues también está presionando y está muy clara su intención de ejercer toda la presión posible sobre Venezuela, que es ver a tu vecino que le cortan las barbas y poner las nueces a remojar. A mí me llama la atención la conjunción de las agendas, ¿no? O sea, todo es agricultores y transportistas. Muy bien, que tantas coincidencias hay, solamente es la ocasión de realizar actos simultáneamente para fortalecerse unos y otros, pero las soluciones no se pueden dar por igual y satisfarán a unos antes que a otros. Y está el tema del agua, los transportistas, o sea, vale, los agricultores, evidentemente el agua es fundamental para sus actividades, pero ¿y los transportistas? ¿Por qué convierten el tema del agua en un eje principal de acción? Yo, como Diana, creo que la Ley General de Agua es muy importante, es un tema fundamental. Quizás se tenga que revisar algún aspecto, pero en general se debe aprobar porque en el sexenio de Peña Nieto entregaron concesiones, o sea, entregaron el agua del país y efectivamente cada vez será más complicado y más problemático. El tema es, no es lo mismo intentar fabricar causas para generar un movimiento, como por ejemplo lo de la generación Z, que es totalmente una fabricación, a tratar de aprovechar problemas legítimos, causas legítimas e inflarlas para provocar una desestabilización. Estaba viendo, por ejemplo, cómo ocurrió en el caso de Chile antes del golpe de Estado contra Allende. En 2021, el archivo del Congreso en Estados Unidos desclasificó varios documentos que demuestran que no solamente Estados Unidos operó para derribar al gobierno de Salvador Allende, sino que lo hizo a través de otro gobierno del cual pues no habíamos sabido que interviniera en América Latina ni que se portara tan mal, que es el gobierno de Australia.
Allende tomó posesión en noviembre de 1970 y el mes siguiente, en diciembre, Australia abrió una oficina secreta por solicitud de la CIA para realizar operaciones encubiertas en Chile. Y entre un conjunto de esas operaciones estuvieron paros de transportistas, porque como mencionabas, Arnoldo, hace un momento, los transportistas son, o sea, por la naturaleza de sus vehículos, no necesitan ser muchos para estrangular los sistemas que permiten que un país funcione, que es lo que estamos viendo. Me llama la atención que, según dijo la presidenta, 10 organizaciones no quisieron entrarle, pero una sí, que es la que está causando todos estos problemas. Habría que preguntar cuál es la diferencia, qué vínculos tiene esta organización, pero los transportistas han sido usados en ocasiones anteriores como para desestabilizar y preparar acciones más violentas. Yo no imagino realmente, me cuesta muchísimo trabajo imaginar que alguien quiera dar un golpe de Estado en México, sobre todo cuando los intereses de quien da los golpes de Estado, que es Estados Unidos, están totalmente protegidos y los empresarios no han dejado de hacer dinero en esos 7 años. Entonces, como ¿por qué provocarían una inestabilidad que además, dada la popularidad del gobierno, no sería fácilmente contenida? Y además que siempre están criticando que Andrés Manuel no sale, pero si quieren que salga, pues lo van a sacar de ahí y no les va a gustar lo que va a hacer. Entonces, no me imagino que el objeto sea un golpe de Estado, pero sí debilitar el proyecto para que la derecha pueda regresar eventualmente, porque si va mal la economía, si hay problemas, se genera descontento y se crea el caldo de cultivo electoral para que haya para crear una respuesta de derecha o de extrema derecha, o también para desestabilizar a México en las negociaciones que vienen frente a Estados Unidos con el tema del Tratado de Libre Comercio. Todas esas son posibilidades, no tenemos datos, pero son escenarios que tenemos que contemplar. Yo creo que, como dije hace un rato, no creo que las causas sean ilegítimas. Creo que el del descontento o los problemas son reales y deben ser atendidos, como decía Arnoldo, pero también hay que valorar, o sea, hay que hacer esa separación entre organizaciones y entidades que realmente están activándose para resolver esos problemas, y aquello que tiene algún otro tipo de fines o de intereses, que se da en el marco del asesinato de Carlos Manson, de esas marchas que se están convocando. Entonces, ¿qué es lo que está pasando atrás? Y en el caso de la ley de aguas, a mí me parece que hay que dialogar, pero en lo fundamental no se puede ceder. Intereses privados se han apoderado, gracias al PRI, de las aguas del país, y tenemos que recuperarlas para beneficios no del gobierno, no de la 4T, para beneficio de todos y de todas. Bien, estamos. Ya se nos fue Diana. Se nos fue Diana un ratito. Desorden, ¿eh? Arnoldo, todo el mundo está feliz de la vida de que hayas asumido la coordinación, lo cual habla de que hay un movimiento no estructurado, no vertebrado, pero sí de rechazo a la conducción. Aquí de un servilleta, dice, ya Julio se fue a comer su sopita porque se enfría. Bravo, regresó la mesa Montessori, ya estaban demasiado bien. Apareció la generación Z en la mesa Montessori. No se confundan, don Julio los está examinando. ¿Cómo es la capacidad de uno para improvisar? No se rían. Diana como coordinadora para que ponga orden en la mesa Montessori. Ya se deshicieron del moredador. Entonces, ¿qué hacemos? Arnoldo, ¿le sigues tú de moderador y yo de panelista? ¿O sigues tú como estabas? ¿O qué hacemos? Le toca a Diana que ella decida. Diana, ¿o tú asumes la moderación? ¿Qué tan buena para moderar eres tú?
Bueno, mira, como soy maestra universitaria, uno aprende a poner orden en esas cosas, pero en este caso no estoy realmente segura. Así nos va a ir, Temoris. Es que aquí, en realidad, lo que hay que imponer es el desorden. Ese es el otro reto. En fin. Exacto. Diana, ¿qué tanto, cómo caracterizar el momento político que estamos viviendo? Una insurgencia, una emergencia, un salir hacia la superficie de estas protestas sociales que creo que coincidimos en que hay una base cierta y una base real de inconformidades, de insuficiencias. Al mismo tiempo, toda la vertebración de la ultraderecha, la generación Z, Salinas Pliego, Donald Trump y sus halcones tendiendo su vuelo sobre Latinoamérica y sobre México, pero ¿qué tanto enmascaramos a veces la realidad del conflicto social con el discurso ideológico que trata de rechazar a aquellos que protestan por asumir que necesariamente son contrarios a un proceso de cambio? Sí, yo creo que esto que planteas es muy importante porque en realidad yo creo que deberíamos haberlo esperado. O sea, en algún momento tenía que pasar a partir de que llegó Andrés Manuel al gobierno federal y que cambió la lógica del Estado mexicano, de la representatividad, de los intereses que tendrían que reflejar ese proyecto llamada Cuarta Transformación. Yo creo que es excesivo suponer o ha sido excesivo suponer desde cierto sector del obradorismo y del apoyo al gobierno que eso implica una suerte de estabilidad social forzada a la que no se le puede fugar nada porque cualquier cosa que se le fugue, entonces necesariamente tiene implicaciones negativas para el proyecto. Durante el sexenio de Andrés Manuel, mi impresión era que, por supuesto, que como se estaban aún sentando las bases del estilo personal de gobernar, de la forma en la que se iban a concretar los procesos institucionales, de la manera en la que se iba a dar la relación entre gobierno y sociedad, de la manera en la que se iban también a ir dando los pasos que permitieran concretar en políticas públicas, en proyecto nacional, aquello que se prometió en campaña. Durante ese tiempo, muchas de esas distintas formas de demandas sociales estaban aún ahí en ese proceso también de gestión. Pero ya estamos en el segundo sexenio de este proyecto y me parece que lo lógico es que empezaran a aparecer movilizaciones sociales que pueden tener causas, motivaciones, más allá de su legitimidad, de más bien con un origen que da cuenta de la conflictividad y de la complejidad de ciertas problemáticas que atraviesan a nuestro país, ¿no? Que me parece que era lógico que empezaran a aparecer y que van a seguir apareciendo, es decir, esa especie como de paz perpetua que se pretendía que nada generara ruido, es imposible. Y creo que lo que ahora tocaría es justo también que hubiera un segundo piso de la gestión de esto, ¿no? Es decir, que se tendría que empezar a ver la pericia política que tendría que haber del lado del gobierno para empezar a reconocer que tienen que gestionar esos conflictos sociales, que esa es la labor del Estado también, ¿no? Que esa es la labor, además de un gobierno que asume que está del lado y que tiene una política y una idea de la vida pública que precisamente atiende a lo que socialmente empieza a generarse. Coincido, por ejemplo, pues sí, que con la idea de que finalmente eso se vuelve presa de intereses políticos, pues por supuesto sería ingenuo suponer que el PAN o el PRI va a desaprovechar la oportunidad si esta se le presenta, ¿no? Luego no es que la quieran desaprovechar, es que también son luego medio torpes para ello y tampoco quieren establecer ningún compromiso de largo plazo con nadie, ¿no? Pero yo creo que eso es algo que iba a suceder y que va a seguir sucediendo. No podríamos imaginar otro sexenio de la 4T con esa estabilidad inamovible, porque si se mueve, entonces es necesariamente la derecha, es necesariamente el interés de los Estados Unidos, es necesariamente una política desestabilizadora.
Yo creo que mirarlo de esa manera no solo lo estrecha, sino que también sesga las posibilidades efectivas que tienen de mediano y de largo plazo para tratar de justo darle cauce a esas posibles demandas, encontrarles una vía institucional. Y por otra parte, además, digamos que esa es la forma en la que también se va gestionando y se va nutriendo, se podría ir engrosando el proyecto social de la 4T. ¿De dónde van a venir las nuevas perspectivas de cuál debería ser la política pública en materia de derechos sociales, en materia de derechos económicos, laborales, si no es también de una sociedad en movimiento? ¿Quién les va a dar esa perspectiva de corto y de mediano plazo? A mí me parece que desafortunadamente de ciertos sectores, los dominantes en Morena, no va a ser, porque esos están demasiado ahorita entregados a las disputas políticas internas, ¿no? Dentro del partido y en las contiendas, en los espacios y en los escaños de representación popular. Entonces, pero creo que, por supuesto, eso nunca va a suceder sin contradicciones. En el caso concreto, y para ir cerrando esto, en el caso concreto del ejemplo del agua, me parece que ahí se plasman todas estas tensiones. Es decir, es un hecho que tenemos problemas del agua en ciertas regiones del país mucho más marcados. Es cierto que hay un problema de privatización del agua. Es cierto que hubo quien se benefició en términos de una gestión política local y de cacicazgos de la explotación de ese recurso, además de los grandes corporativos. Todo eso es cierto. Entonces, ¿cuál es el cauce que vamos a encontrar a ello? Que además entonces conduzca esos posibles intereses atravesados, todos ellos, más bien hacia un objetivo que cumpla con una perspectiva que sea en beneficio de la soberanía nacional, ¿no? Así es que yo creo que todo eso es lo que es esperable. Es como si nos dijeran ahora, porque voy al punto pues del Día de la Violencia, el día de hoy que se conmemora un año más o un día más de la lucha de la violencia, de las mujeres en contra de la violencia, ¿no? Y es como si nos dijeran, ya no se movilizan, pues ¿cómo no nos vamos a seguir movilizando ante una realidad que tiene que seguirse combatiendo? Y es a través de esa movilización social y de darle forma en términos de marcos jurídicos, perspectivas, digamos, de transformación institucional, lo que le va a dar al Estado la mirada de hacia dónde conducirse. Entonces creo que ahí está el tema también. Bien, Diana, gracias. Arnoldo Cuellar, Día Internacional contra la Violencia, por la eliminación de la violencia contra las mujeres, manifestaciones, el Zócalo de la Ciudad de México, ya con vallas metálicas, obstrucciones de material de construcción de concreto en algunas partes para proteger Palacio Nacional, Catedral, la Suprema Corte. ¿Qué tanto se avanza en este terreno? ¿Qué decir? Ya sé que alguien nos va a decir, hombres hablando de mujeres, largo de aquí, pero ¿qué pensar en términos de análisis general de cómo han ido avanzando estas protestas? Y algo que siempre me pregunto, Arnoldo, si no hubiera excesos, por llamarlos así, si no hubiera actos fuertes, incluso de violencia contra ciertos signos o símbolos, ¿habría la misma cobertura y la misma atención para las marchas o se quedaría en una marcha protocolaria sin mayor resonancia? Bueno, son dos preguntas, pero déjame mirar lo primero. Los pendientes siguen ahí. Y bueno, desde la acción afirmativa, desde el sector público, yo creo que algo que siempre hemos dicho aquí, hemos insistido en esta crisis en la que Andrés Manuel López Obrador no logró superar el tema de la baja capacidad de gobernanza, de la reforma del Estado mexicano, o más bien del Estado, de las estructuras gubernamentales, ¿no? O sea, la burocracia estatal no funcionó al ritmo de las mañaneras, por así decirlo, y las políticas públicas tampoco. Entonces, el avance durante el sexenio de López Obrador en materia de equidad de género, de derechos para las mujeres, para las minorías, etcétera, yo creo que fue muy lento. Y hay señales claras, o sea, bueno, es Claudia Sheinbaum quien
establece una Secretaría de la Mujer y coloca ahí una mujer. A López Obrador se le cayó mucho la paridad del gabinete en algunos de los cambios que vino haciendo. Y en general, acordémonos de que para evitar alguna cuestión de corrupción que existía en estos albergues para mujeres y en las guarderías, etcétera, se decidió por esa política del machetazo de cerrar completamente todo y luego fue difícil restablecerlo. Existía algo y en aras de mejorarlo lo desaparecieron. Creo que hay una gran tarea ahí por realizar. Creo que hay una lógica más acentuada y más conocedora del tema de parte de Sheinbaum y de su gabinete, pero siento que a nivel de que en general de la sociedad, los pendientes son mucho mayores que los avances y que en este sentido hay poco que celebrar todavía. Escuchaba yo el programa en la mañana, los gobernadores hablando, estos compromisos que se firman y luego habría que ir estado por estado para ver qué tanto se cumple, porque me parece que es relativamente poco, son eventos simbólicos de ese simbolismo que ya nadie cree, porque es el gobierno el que te lo está diciendo y no existe el gobierno en general, no el gobierno morenista, o sea, en general hay entre la sociedad mexicana, en sus varios estratos, una falta de confianza y de credibilidad hacia el gobierno como tal. O sea, una figura carismática como López Obrador, que además fue su propio secretario de Gobernación, su propio secretario de Desarrollo Social, su propio secretario casi de la Defensa, pues llenó mucho las expectativas que tenemos los mexicanos todavía de lo que es la autoridad y el poder, pero lo que no hemos logrado construir es esas redes que no dependan de figuras carismáticas. Y hoy Claudia lo enfrenta, y lo enfrenta porque además la figura carismática que fue Andrés Manuel dejó repartido el poder en estos espacios, en estos feudos que hoy complican mucho las cosas, incluso para que avancen estas medidas, más allá de que se logren modificar algunas leyes. Me parece que aquí es necesario que continúe la movilización social. Durante mucho tiempo y al principio del sexenio de Andrés Manuel se dijo muchas veces que el movimiento feminista era el único interlocutor real que tenía el poder ante la desmovilización de la oposición, que hoy además se ha acentuado esta oposición, esta desmovilización. Entonces yo estoy muy interesado en ver lo que pasa el día de hoy, porque hoy hay demasiadas cosas mezcladas y sin duda también quizás intentos de aprovechamiento para mantener esta lógica de reto a Claudia Sheinbaum y a provocar respuestas violentas que permitan atacarla también y desgastar al gobierno en términos de provocación. Entonces estamos en un momento muy complicado. Creo que la marcha viene a ocurrir pues en medio de lo que ya estamos comentando antes, ¿no? Bloqueos de carreteras, etcétera, y con una prensa militante, una buena parte de ella, en el sentido de querer problematizar más a la presidenta que ganó la elección, y creo que ella contribuye en mucha medida a ello al estar interlocucionando constantemente en lugar de volcarse en el tema de solucionar cosas. El gobierno, al final de cuentas, es el que puede hacer cosas, y si hay cosas que no puede hacer por complicaciones internas de su propia coalición gobernante o de lo que subsiste de oposición, que realmente insisto en que es ya muy poco, o de las cuestiones regionales que hoy pueden verse también en el tema agrícola, etcétera, bueno, pues habría que insistir en eso, atacar eso, ser más eficientes en eso. Sí. Yo, por ejemplo, veo, y con esto ya cierro, que realmente la Cuarta Transformación no ha tenido un secretario de Gobernación. Bueno, ni una secretaria de Gobernación, no lo ejerció Sánchez Cordero. Hoy sabemos de los problemas de Adán Augusto y que utilizó ese espacio más para construirse una personalidad política de la que carecía absolutamente, y con los resultados que hoy vemos. Y no lo está haciendo Rosicela tampoco, ¿no? Y es vital en un momento como este, cuando hay emergencias de posturas que ya ni siquiera están canalizadas por los partidos, que tienen muchas de ellas afectadas por temas reales y otras simplemente que rechazan el hecho de que haya un gobierno levemente de izquierda. Pues lo que se necesitaría sería un trabajo político importante desde esa secretaría, ¿no? Incluso de anticipación, que tampoco se ve. Bueno, aquí Sí. lo dejo. Muy bien, Arnoldo, gracias. Temoris Greco, ¿qué esperar? Hay acciones, anuncios, medidas que presenta el gobierno federal, pero pareciera que no impactan demasiado en el ánimo de quienes descreen de ese tipo de promesas,
por larga experiencia negativa o por las razones circunstanciales que sean. ¿Cómo has visto la evolución de la política gubernamental, ahora con la presidenta Sheinbaum, en el tema de las mujeres, Temoris? Yo creo que hay un interés también en demostrar que es cierto lo que dice la presidenta, de que con ella llegaron todas, ¿no? Pero no sé qué tan prioritario sea en realidad eso en su agenda. Una agenda muy complicada, con muchos ángulos, y ahí creo que hay efectivamente muchas figuras femeninas en ámbitos de poder, pero para el conjunto de las mujeres eso no baja. Cuando en Sudáfrica estaban cumpliendo 11 años desde que el régimen del apartheid cayó y le cedió, y llegó la democracia con la mayoría africana negra en el poder, ellos no solamente previeron que era importante incorporar, o sea, todo el poder, el económico y el político y el social y el cultural, todo estaba en manos de la minoría blanca. Entonces, cuando llegó la democracia con el gobierno de mayoría negra, se dieron cuenta, bueno, que había que incorporar a los negros al poder político, pero también a otros ámbitos. Y entonces hicieron un programa, eje muy importante, que se llamaba el empoderamiento económico negro, Black Economic Empowerment. Al final, los oligarcas se apoderaron de ese programa para colocarse ellos en posiciones muy importantes. Por el principio no estaba mal. Decía sí, que no era solamente el tema de darles empleo de baja calidad, o sea, con bajos salarios a los negros para tenerlos contentos, sino que había que incorporarlos por ejemplo, a los burós de decisión, a los burós de ejecutivos de las empresas y a la propiedad de las empresas. Y empezaron a hacer una serie introdujeron una serie de incentivos para que las grandes empresas fueran incorporando en posiciones de decisión a la población negra, y también pusieron también una parte de eso, no era solamente a los no blancos, sino también a las mujeres. Aquí tenemos que el Consejo Mexicano de Hombres de Negocios ya no se llama de hombres de negocios porque tienen a una mujer entre el montón de señores blancos que están ahí, a María Asunción Aramburu Zavala. Pero pues es la única. El poder económico en México sigue estando concentrado en manos de hombres, y lo vemos a todos los niveles. Los buros ejecutivos de las empresas siguen siendo dominadas por hombres. Los ámbitos de dirección siguen estando dominados por hombres. En 2020, cuando se hizo aquel paro del 9 de marzo, el día siguiente del Día de la Mujer, vimos pues cómo los empresarios que intentaban ganarse al movimiento de las mujeres y aplaudieron cuando dijeron, sí, vamos a darles el lunes 9 de marzo como día de asueto, que sus hombres cubran, que los hombres cubran sus funciones, y muy bien. Entonces el viernes les dijeron, sí, gracias, nos vemos el martes, y el martes cuando regresaron seguían el acoso laboral y el acoso sexual, como siempre, seguían la mayor parte de las posiciones de los medios de comunicación, por ejemplo, de los periódicos que aplaudieron eso, estaban también ocupadas por los mismos hombres de siempre, todas las jerarquías seguían igual, nada había cambiado, pero los dueños de los medios o de las empresas estaban muy, muy felices porque habían quedado, según ellos, bien con las mujeres. Esto tiene que ir bastante más allá, es una reforma social que trata de corregir, pues no son milenios, son cientos de miles de años de opresión. Entonces creo que tenemos que ir más allá, no solamente en el ámbito de la administración pública y de la representación política, sino que tiene que ser más amplio que eso. Bien, gracias. En otro de los temas que tenemos en esta ocasión, Diana, pues viene dos marchas, la marcha de la espuria etiqueta de Generación Z, que está convocando para una marcha nuevamente,
y también el llamado a celebrar 7 años de transformación en el Zócalo de la Ciudad de México, en la Plaza de la Constitución. ¿Qué opinas de ambas expresiones? Por un lado, la recurrencia, la insistencia de esta presunta generación Z y acompañantes en todo ese camino, que pues plantean el 14 de diciembre, si no me equivoco, una concentración, y la presidenta de México para celebrar los 7 años. ¿Son marchas con sustento social? ¿Qué tanto es momento para celebrar la 4T o para conmemorar? ¿Y qué tanto la insistencia de estos grupos amparados bajo la etiqueta Generación Z, Diana? Bueno, yo creo que en el caso de la manifestación convocada por la presidenta es un claro ejemplo de, pues, que llama a las bases sociales de la 4T, del apoyo efectivo que éstas tienen, a que muestren el músculo político, como se dice, ¿no? Es decir, si se trata de sacar gente a las calles, pues no habrá quien saque más en este momento, ¿no? Entonces, creo que ahí también es una manera de canalizar lo que también está sucediendo, que es el descontento de muchas bases sociales de la 4T frente a pues esa provocación que se montó el 15 de noviembre. Y creo que también darles forma, o sea, también hacer que salgan a las calles, hacer que también se manifiesten, bueno, también es como darle un cauce a ese descontento, porque cuando esa manifestación terminó en ese enfrentamiento violento, pues también inmediatamente provocó mucho malestar entre particularmente los sectores más apegados y más comprometidos ideológica y políticamente con el proyecto de la 4T, ¿no? Entonces, creo que por una parte se trata de eso, se trata de mandar un mensaje, es un mensaje que va dirigido, por supuesto, a quienes desde dentro del país están apoyando toda movilización, todo indicio, todo acto que sirva para tratar de demostrar que se está minando, que está bajando el apoyo social al gobierno. Es un mensaje para ellos, pero también es un mensaje hacia el exterior, es un mensaje también que también tiene que llegar, ¿no? Particularmente a los Estados Unidos. Habrá que ver quiénes están en el evento, habrá que ver cuál es el discurso. Y por el otro lado, la vuelta, ¿no? La persistente idea de que existe algo así como una representatividad de la generación Z que se siente agrupada en torno a esta convocatoria. Ahí creo que pues en estos días hemos estado viendo el apoyo de los medios, ya sabemos el caso de Grupo Informativo Azteca, pero también de algunos otros medios, particularmente latinos y otros relacionados con Televisa, que han estado tratando de mostrar que esa llamada generación Z existe, que es representativa, que eso me parecería el punto más importante, es decir, claro, podrían entrevistar a un joven que corresponda a ese sector etario, que tenga interés en manifestarse, que se haya manifestado, que tenga motivaciones que pueda explicar, pero de ahí a que sea representativo, pues eso es otra cosa. Y que sea representativo, en realidad nadie nunca es representativo de una generación, pero sí puede ser representativo de un movimiento social mayoritariamente de jóvenes. Y en este caso eso no tenemos enfrente. Entonces creo que es una intentona más por activar esto. Creo que va a estar nuevamente desinflada, a pesar de que ahora van a meterle mucho más también de esfuerzo en términos de convocatoria y comunicacionales, pero creo que es la muestra clara de que no han sentido que ese recurso se agote y que por el contrario hay que tratar de estirarlo un poco más. Me parece que es una falta, que ahí hay falta de feeling político, de entender cómo se dan las movilizaciones sociales en este país, pero por otra parte tampoco sería extraño que movilizaran a un sector de esa base social que por un lado es una mezcla de la base social que de suyo tiene la oposición, el PRI, el PAN, o que es abiertamente antiobradorista y que ante cualquier convocatoria se suma,
o incluso de nuevos sectores que están de pronto sintiendo que a través de ese tipo de manifestaciones logran dar causa al descontento que les generan distintas motivaciones, por ejemplo, la que tiene que ver con el asesinato de Carlos Manso. Entonces creo que nos dan... van a ser dos estampas bien diferentes, dos retratos bien distintos, y en un caso, en el de la movilización de la 4T, será evidentemente mayoritaria, muy comprometida, ideológicamente dispuesta, y en el otro, una gestante intentona de darle forma política a esto. Yo creo que en cualquiera de los dos, de todas maneras, ante lo que estamos es ante la posibilidad de que en el futuro esta provocación que se montó el día 15 ahora intente llevarse, si es que lo ven viable, a escenarios en donde se confronte más bien a la militancia o a aquellos sectores que se sienten siempre convocados por los llamados de la 4T. Que sería un escenario todavía mucho, mucho más peligroso y espero que no suceda, pero creo que esa es una posibilidad a la que podrían darle cauce. En fin, creo que por ahí puede andar lo que venga estas semanas. Bien, gracias. Gracias, Diana. Arnoldo Cuellar, bueno, a los 3 llega, ya nos acercamos al final del programa, así es que tenemos tiempo para un postrecito extendidito de unos 2, 3 minutos. Arnoldo Cuellar, ¿qué nos dices ya en esta parte final del programa? Bueno, antes de mi postre, nada más comentar que a mí me parece un error la movilización institucional de Morena el 6 de diciembre. Creo que es darle demasiado eco a lo que ha venido pasando y en el intento de meterle demasiado punch van a caer fatalmente en el acarreo. Y van a mover gente de todo el país y los gobernadores van a mandar camiones y yo no sé qué tan confiables son los gobernadores y los delegados de bienestar para llevar a la gente convencido, para llevar a cualquiera que se deje y entonces eso va a dar todavía más miga que se comente pues lo impostado que es esto, lo falso que es, frente al otro tema donde los que van y protestan, van de motu propio, ¿no? Porque van a protestar por algo que les importa y porque están en contra de lo que está pasando en el país, desde cuestiones tan estrambóticas como los que se oponen a que la presidenta sea judía o que quieren cosas de lo más raro del mundo, hasta gente que sí está afectada por la violencia. Entonces, ahora, creo que Arnoldo, estamos... en este punto, me parece incluso irónico y paradójico el hecho de que yo estoy convencido, creo, que la 4T Morena tiene suficientes seguidores para armar una manifestación absolutamente ajena a cualquier tipo de acción de gobiernos acarreadores, de uso de recursos públicos o privados, pero creo que podría hacerse una manifestación muy importante y no necesariamente esta que no deja de tener un tufo burocratizado, Arnoldo. Pues sí, pero tendría que haber una motivación y yo no siento que lo haya en este momento, que no veo que esté en riesgo, que el gobierno esté cayendo, ni mucho menos. Y es hacerle caso a la impostación de la generación Z y a las grillas de Salinas Pliego, porque realmente yo creo que el PRI y el PAN están absolutamente desmovilizados. Igualito anda viajando por el mundo, donde seguramente después de tomarse una foto con algún jefe opositor o jefe de Estado se va de parranda, ¿no? Porque no tiene nada que hacer en México. Entonces, caer en esa provocación y mover así es una movilización desde el Estado. Y es fatal siempre que va a ocurrir con recursos públicos y de una u otra manera, ¿no? Aunque se pretenda disfrazar, lo hace el PAN aquí en Guanajuato, y lo hace cada gobierno de los estados, y se sienten débiles al final del día en términos de fuerza política. Bueno, pero en fin, eso es lo que yo pienso. Yo creo que el gobierno tiene la facultad de hacer que las cosas pasen y de desmovilizar a los grupos inconformes resolviendo las agendas que los tienen inconformes. Esto es muy complejo y es todo el país y por estado varía y es desde la inseguridad hasta el tema del agua, etcétera. Pero ahí es donde veo que no estén pasando cosas. Y de aquí paso a mi postrecito, porque hay un tema en Guanajuato que está creciendo mucho, que se vincula con la cuestión del agua.
Fíjate, es un proyecto, creo que ya he hablado de él, donde el gobierno panista de Diego Sinue Rodríguez Vallejo, al caerse la presa del Zapotillo, porque Jalisco se puso de acuerdo con AMLO, el gobierno de MC, y dejaron a Guanajuato fuera de una asignación de agua que estaba aprobada desde la época de Vicente Fox, fueron a plantear que la presa Solís, presa agrícola en el sur del estado, le diera agua a las ciudades del corredor industrial, incluyendo León. Esto ha generado un sentimiento ahí profundo de población y de productores, de un movimiento de resistencia que inicialmente se enderezó contra el gobierno panista, pero que hoy está volteando en contra del gobierno federal y de Claudia Sheinbaum, porque pues no hay ninguna escucha. El director de Conagua, como ya dije, es un burócrata sin sensibilidad política. Los técnicos de Conagua que vienen dan explicaciones que no tienen nada que ver con un esquema de pues de convencimiento, de tomar en cuenta a la gente, de escucharla mínimamente, ¿no? Y de atender los reclamos que tienen. Los acusan de desinformados y de confundidos, etcétera. Y ahí están juntos el gobierno panista de Guanajuato y el gobierno federal de Morena. Yo no descartaría que si esto sigue así, se generen movilizaciones importantes que pues van a ser nota nacional dentro de algunos meses quizás, pero que hoy aquí ya es una nota local importante. Si alguien fuera a Cámbaro y viera cómo está ahí, hay manifestaciones muy seguido todos los días, hay reuniones y asambleas de barrios, están actuando iglesias, la iglesia católica que es muy activa en esa zona porque es producto de una escuela que viene desde Raúl Vera, que es originario de Acámbaro y que tiene mucha interacción social. Sí. Se están generando muchas cosas ahí interesantes y ojalá hubiera y voltearan desde... Nosotros llevamos el tema a la mañanera, la presidenta lo batió rápidamente y dijo, sí sé que hay algo de inconformidad. Esa declaración cayó como bomba porque dijeron, ¿cómo algo de inconformidad? No hay una sola gente aquí que esté a favor de ese acueducto. Y hay una vieja resistencia que es el tema de que en Guanajuato el privilegio de la inversión pública ha recaído siempre en la zona de León y el norte industrial del estado y el descuido del sur. Bien, gracias Arnoldo. Postrecito, Temoris, por favor. Sí, bueno, yo sobre ese tema de la marcha, yo no sé si es una respuesta en realidad. O sea, la 4T se ha caracterizado por tratar de mantener movilizada a su base social y hacer concentraciones en cada oportunidad que se puede. Claudia, porque hizo el primer informe, entonces hay una concentración, porque fue el aniversario de que tomó posesión, otra concentración ahora, por otra causa. O sea, son oportunidades, a mí me parece, para mantener a su gente movilizada y comprometida, y porque mucha gente también le gusta esto. Sí es cierto que está también la otra parte que menciona Arnoldo, sobre el uso de las estructuras del Estado para movilizar, pero bueno, no lo veo como una respuesta o sea, a mí me parece que es lo que toca ahora, y luego en enero o febrero harán otra cosa también. Y lo que también veo es que qué pasa con los estrategas o lo que sea que haya detrás de estas marchas de la generación Z, o sea, como el 20 de noviembre, cuando, o sea, acababan de marchar, su convocatoria fue amplia, pero menor que las de la Marea Rosa, como se señaló, y evidentemente en día hábil, con desfile, todo eso, iban a tener una marcha que además iba a ser contenida para que no se hubiera el problema con el desfile. Bueno, ahora, ¿por qué van a marchar el 12 de diciembre? O sea, ya, para empezar, obviamente el día de Guadalupe, pero también porque la gente ya está pensando en otra cosa. O sea, nadie convoca marchas en eso. ¿Cuál es el verdadero? O sea, ¿son realmente pésimos estrategas o esperan que como el 20 de noviembre o el 12 de diciembre, la coincidencia con otros eventos genere un conflicto? No veo cómo se pueda producir en el caso de los peregrinos del día 12, pero bueno, pues está mal. Y ya el postrecito, perdón, ese el comentario sobre el tema que está. Y ya con el postrecito, este día sábado es el 29 de noviembre, es el Día Internacional de Solidaridad con Palestina. Entonces hay una serie de eventos
quien tenga interés los puede ver en mis redes sociales. Hay actividades el sábado en el Antimonumento a Palestina, frente a relaciones exteriores. Hay un taller de papalotes que se va a realizar en Chapultepec, de papalotes por Palestina. Al día siguiente vamos a tener unas jornadas por Palestina en el Teatro El Vicio, que está en Coyoacán. Va a haber películas y actividades, y vamos a tener dos mesas en las que voy a estar. Y el lunes presentamos al poeta palestino Samer Abu Hawash, en Casa Tomada, que es una librería, y también lo pueden ver en mis redes. Bien, gracias, Temoris. Diana, postrecito, por favor. Sí, fíjense que este próximo jueves invitarles a un evento que está organizado en memoria del filósofo Bolívar Echeverría y que se va a celebrar en la Casa de las Humanidades de la UNAM de 4 a 7:30 de la noche. El tema es muy interesante porque en realidad va a ser hablar de renta tecnológica y software libre, que creemos, bueno, quien lo organiza, pues piensan también que es uno de los grandes asuntos sobre las formas en las que se ha dado el capitalismo contemporáneo, ¿no? El capitalismo actual, precisamente ahora, tiene que ver con la enorme concentración de riqueza que se da a través de la renta tecnológica en pues aquellos recursos de información a los cuales pues cada vez tenemos que recurrir más, tanto como consumidores individuales como incluso como naciones completas, ¿no? Entonces, bueno, pues esa invitación, esperemos que a lo mejor tiene más gente que la de la convocatoria de la Generación Z, eso esperamos. Muy bien, Diana, muchas gracias. A los tres, muchas gracias por esta ocasión. Arnoldo, Temoris, Diana, nos vemos la próxima semana. Gracias. Hasta luego, hasta el martes. Saludos.